Hola, bienvenidos a la segunda parte del curso de inferencia estadística. Después de haber comentado durante las primeras 3 semanas algunos de los conceptos básicos y haber recordado también algunos resultados importantes de teoría de probabilidad, vamos a empezar ahora sí la parte del curso que tal cual podemos llamar que es de inferencia. Para esta segunda parte vamos a seguir más o menos fielmente, como lo hemos comentado varias veces, dos referencias. Capítulo 7 de el libro este de Alexander Mood, libro clásico, viejito. Y el capítulo 3 de este libro no tan clásico, mucho más reciente, de Víctor Panaretos. Complementando estas dos lecturas, van a poder dar buen seguimiento a los temas que vamos a discutir acá. Habíamos dicho, muy al inicio del curso, pero lo repetimos, que hay dos problemas fundamentales en inferencia estadística. Uno es el problema de la estimación de parámetros y otro es el problema de las pruebas de hipótesis. Vamos a ver en este curso estos dos problemas. De hecho, ese sería como que de lo que se trata, el curso de inferencia estadística. El problema de estimación de parámetros se divide en dos, porque hay al menos dos formas como uno estima parámetros. A través de la estimación puntual, que es lo que vamos a ver en esta segunda parte, y a través de la estimación por intervalos. El problema de la estimación puntual es lo que nos va a llevar las siguientes 5 semanas, es decir, la segunda parte del curso. La tercera parte del curso va a ser estimación por intervalos y la cuarta parte del curso va a ser pruebas de hipótesis. Cada uno de estos tres temas, estimación puntual por intervalos o pruebas de hipótesis, puede dividirse en dos partes. Una sobre la construcción de los estimadores, ya sea puntuales o por intervalos, o la construcción de las pruebas de hipótesis, y una segunda parte que es cómo evaluar esto que hemos construido. Es decir, queremos cuantificar qué tan bueno o qué tan malo es el estimador puntual que hemos construido, o los estimadores puntuales, qué tan buenos o malos son los estimadores por intervalos que hemos construido, y qué tan buenas o malas son las pruebas de hipótesis que hemos construido. Esa es la estructura del curso de lo que sigue ahora en adelante. Vamos a recordar también cuál era el objeto de estudio. Esto es algo que hemos dicho varias veces. Estamos estudiando, en general, una característica de una cierta población. Esto puede ser así de general. Una población que por el motivo que sea nos es inaccesible. No tenemos acceso a el total de la población. Pero hay una característica de interés en cada individuo de la población que nosotros modelamos o representamos a través de una variable aleatoria y de su respectiva función de distribución. Y que esta función de distribución, o esta densidad, o como lo quieran ver, no nos es completamente conocida. El chiste de la inferencia estadística es justamente hacer inferencias, o sea, decir algo sobre eso desconocido, esos elementos desconocidos en la función de distribución. Si la función de distribución fuera completamente conocida, no sería entonces un problema de inferencia estadística. Entonces recuerden que eh, estamos estudiando, vamos a anotarlo. Voy a borrar aquí el esquema este. Y las referencias pues ya se las saben, se supone. Eh, Estudiamos entonces una población. Estudiamos una característica cuantificable, característica de una población muestreada. Y esa característica la vamos a representar o modelar, representada o modelada con una variable aleatoria, con una variable aleatoria X mayúscula, cuya distribución no es completamente conocida. No es por nosotros, sino por quién, ¿verdad? Completamente conocida. Y eso lo subrayamos. Pregunta,
¿Qué es lo aleatorio en el problema de inferencia estadística o en los problemas de inferencia estadística? Respuesta, la muestra. Es lo único aleatorio. Nosotros accedemos a un pedacito de la población que se llama una muestra aleatoria, que es una colección de n observaciones independientes y bueno, todas tienen la misma distribución marginal porque todas las estamos modelando con la misma distribución, que es la distribución que asociamos a la población. Eso es lo aleatorio. Decíamos que la distribución no es completamente conocida y el grado de desconocimiento puede variar. De un desconocimiento muy pequeño, por ejemplo, puede ser una de estas dos distribuciones completamente caracterizadas, bien caracterizadas. Un grado de distribución, perdón, de desconocimiento muy grande. Es decir, yo lo único que sé de esa distribución es que es continua, es decir, sabemos muy poco realmente, o un caso intermedio, que es el que estamos estudiando en este curso de inferencia estadística, que es el que llamamos el caso paramétrico. En el caso paramétrico, nosotros conocemos la forma funcional, o al menos el nombre, de la distribución de esta variable aleatoria x. Es una distribución que está caracterizada por uno o más parámetros y justo eso es lo que nosotros no conocemos, el o los parámetros o alguno de los parámetros. Es decir, sabemos que x sigue una cierta distribución que le ponemos de nombre f mayúscula de x y lo que sabemos de esta distribución pues es que pertenece a una cierta familia, que es todas las distribuciones que tienen una cierta forma que nosotros conocemos y que dependen de un vector de parámetros θ, donde ese vector de parámetros sabemos que existe dentro de un conjunto, que es el espacio parametral llamado θ mayúscula, que usualmente es un subconjunto o está contenido en R, vamos a ponerle RK, donde k es el número de parámetros de la distribución, casi siempre es k igual a 1 o k igual a 2. Es decir, nosotros sabemos que la distribución de x es una normal o que es una Poisson o una exponencial o sabemos eso. Lo que no sabemos en todo caso es el o los parámetros. El vector de parámetros es desconocido. Nosotros queremos decir algo sobre lo desconocido, sobre el vector de parámetros. Es decir, nosotros queremos hacer inferencia sobre el vector de parámetros desconocido. En inferencia estadística, lo repetimos, es requisito fundamental que esta distribución no sea completamente conocida. Las inferencias se hacen sobre esto desconocido. Inferencias sobre esto. Y la manera que nosotros tenemos de hacer inferencia, pues es a través de la muestra. Está por ahí, allá afuera la población, y mediante algún mecanismo de selección aleatoria nosotros obtenemos un conjunto de n observaciones. Vamos a anotar eso. Esas n observaciones se llaman la muestra o muestra aleatoria. Tenemos acceso, recuerden los ejemplos que dimos en las primeras clases, el de lote de semillas, por ejemplo, o el de por quién va a votar la gente, era otro ejemplo, o el de cómo le va a ir a los pacientes que tomen un medicamento y cómo le va a ir a los que tomen un placebo. Son los tres ejemplos como canónicos. Tenemos acceso a n observaciones independientes de la población. Independientes. Cada una de ellas es una variable aleatoria, porque no sabemos de entrada qué elemento de la población va a ser seleccionado y no sabemos entonces cuál va a ser el valor, el número real, asociado a ese elemento de la población. Por eso cada una de estas x es una variable aleatoria que modelamos mediante la distribución o la función de densidad de la población. Como estas n observaciones son independientes por construcción, entonces tenemos un vector de n variables aleatorias independientes
También por construcción, cada uno de ellos tiene la misma distribución marginal, que es la distribución de la población, de manera que tenemos una colección de n variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas. Esta vez se escribe así: variables aleatorias independientes e idénticamente distribuidas, o lo que es lo mismo, una muestra aleatoria. Eso era definición. El objetivo es utilizar estas observaciones para poder decir algo sobre lo desconocido, es decir, sobre el vector de parámetros. Por eso se llama el caso paramétrico. Después van a ver ustedes en estadística 2, que ya no se llama así, ahora se llama modelos de regresión y métodos no paramétricos o algo así. Bueno, justo en esa segunda parte van a ver ustedes algo de teoría y de práctica de cómo hacer inferencias en el caso no paramétrico. Pero bueno, ese es tema para otra ocasión, para otro semestre. El objetivo aquí es usar estas observaciones para decir algo. ¿Qué significa decir algo? Bueno, eso puede ser muy amplio. Este decir algo es lo que significa hacer inferencias. Hacer una inferencia significa decir algo sobre el vector de parámetros que es desconocido, teta barrita abajo, que barrita abajo significa vector. Recuerden, eso significa aquí en esta clase la barrita abajo, barrita arriba significa promedio. A lo mejor nos hacemos una pregunta sobre los verdaderos valores del vector de parámetros teta, o bien sobre una función de esos parámetros, o bien sobre una función que vamos a llamar tau de teta. Ese es el problema de, bueno, el objetivo del problema de la estimación de parámetros. Decir algo sobre los valores de los parámetros o de alguna función de los valores de esos parámetros. Y vamos a ver en las siguientes 5 semanas cómo construir algo que se llama un estimador puntual, que es lo que vamos a definir el día de hoy. Hay que tener siempre mucho cuidado en siempre tenemos que tratar de responder la pregunta correcta, procurar responder la pregunta correcta, no salirnos de los límites. Es que luego la gente cree que con estadística uno puede hacer más cosas de las que digo. A veces se pueden hacer muchas cosas, pero hay que tener cuidado. Procurar siempre responder la pregunta correcta, que quede claro cuál es la pregunta que quiere responder el estadístico y tratar de responder esa pregunta. Y también algo que ya habíamos comentado, hay que siempre dejar bien claro cuáles son los alcances o límites de la respuesta. Dejar bien claros los alcances de nuestra respuesta, porque recuerden que estamos haciendo inferencias sobre lo desconocido. Y lo desconocido pues es desconocido. La respuesta siempre va a tener limitantes, que siempre podemos cuantificar y modelar y controlar mediante teoría de probabilidad. Pero bueno. Entonces, está una población y nosotros queremos decir algo sobre el parámetro. Simplemente ahorita por simplicidad voy a pensar el caso en el que en el que la distribución tiene un parámetro para estas definiciones, pero pueden extenderse igual de manera natural y obvia para el caso en el que son muchos parámetros o un vector de parámetros. Entonces, supongamos que queremos estimar. ¿Qué significa estimar? Supongamos que queremos estimar el valor del parámetro teta, donde estimar es algo así como acercarnos a
o más o menos adivinar, pero no adivinar así a lo sonso, sino adivinar con criterio, le dicen, ¿no? Judicious guessing, le dicen en inglés. Adivinar con criterio. Y calcular por dónde anda. Eso significa estimar. Calcular por dónde anda. ¿Acercarnos a qué? ¿Adivinar qué? ¿Calcular por dónde anda qué? El verdadero valor del parámetro θ. Es decir, el valor del cual, el valor del parámetro de la distribución que generó nuestras observaciones. Sobre eso queremos decir algo. No sabemos cuánto vale θ y nunca vamos a saber en inferencia estadística cuánto vale θ. Necesitaríamos acceder a toda la población. Nunca vamos a tener completa certidumbre de si nuestra estimación fue buena o fue mala, pero queremos decir algo al respecto. Para eso vamos a usar un concepto durante todas las siguientes semanas, que es el concepto de estimador puntual. Un estimador puntual es una estadística que pretende en principio acercarse o adivinar con criterio o calcular por dónde anda el valor del parámetro θ de la distribución poblacional. Una estadística, recuerden que es una función de los elementos de la muestra y que no contiene elementos desconocidos. Eso es una estadística. Una estadística, por cierto, recuerden, es una variable aleatoria porque depende directamente de la muestra y la muestra es un vector aleatorio. Definimos un estimador puntual y lo subrayamos porque es definición. Fíjense qué bonita es la definición de estimador puntual. Es una estadística cuyo rango, acuérdense que rango es el conjunto de posibles valores que puede tomar la estadística, o una función, ese es el rango de una función, cuyo rango está contenido en el espacio parametral de θ. O sea, una función que le ponemos de nombre T mayúscula, que va del espacio muestral, si la muestra es de tamaño n, a el espacio parametral. Así definimos un estimador puntual. Básicamente, un estimador puntual es una estadística. Dirían, oiga, profesor, pero pues esa definición está muy chafa. Pues, cualquier cosa, según esa definición, o casi cualquier cosa, es un estimador puntual. Y esa observación sería correcta, efectivamente. Casi cualquier cosa, cualquier estadística, es una estimación puntual. Si yo tengo, ejemplo clásico, una distribución normal y yo quiero estimar la media, y tengo mi muestra, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje con la muestra. A lo mejor multiplicar todos, el 1 por el 2 por el 3, y ese es un estimador puntual según la definición. Pues sí, sí es. Sumarlos todos. Según la definición, ¿eso es un estimador puntual? Sí, también. El más chico menos el más grande, o el más grande menos el más chico. ¿Ese es un estimador puntual? Según la definición, sí. El primero multiplicado por 3 por el seno del segundo. ¿Eso es un estimador puntual? Según la definición, sí. Cualquier estadística cuyo rango sean los números reales, en este caso si yo quiero estimar la media de una normal que puede existir en los reales, entonces cualquier estadística con ese rango sería un estimador puntual. Efectivamente, lo que pasa es que hay estimadores puntuales buenos, estimadores puntuales regulares y estimadores puntuales malos. La idea es construir estimadores puntuales buenos. Y hay que decir luego bien claramente, y eso sí lo vamos a hacer muy claramente, qué significa bueno. Bueno normalmente es que tiende a acercarse al verdadero valor del parámetro, que usualmente con probabilidad alta tiene un valor que por ahí anda. Sí, pero vamos a hacer esta observación. Observaciones. 1.
Según esta definición, según esta def significa definición, casi cualquier cosa es un estimador puntual. Cualquier cosa es un estimador puntual. Y sí, en efecto. Pero la idea es construir estimadores puntuales buenos. No cualquier cosa nos va a servir bien como un estimador puntual. Hay que notar eso. Sin embargo, la idea es que el estimador puntual nos sirva para acercarnos al verdadero valor de teta. Van a ver también ustedes en muchos libros, en muchos sitios de internet, en muchos cursos, al verdadero valor de teta le llaman el true state of nature. True state of nature. El verdadero estado de las cosas. A veces le dicen así. Bueno, esa es la idea. Sí, cualquier cosa es estimador puntual. Y si uno pone en la tarea o en el examen, construye usted un estimador puntual para la media de una normal, pues sí, uno podría decir, pues el primero menos el segundo. Eso es según la definición de estimador puntual, sí, pero bueno, se sobreentiende que hay que construir estimadores buenos, no cualquier cosa. Segunda observación, un estimador puntual es una variable aleatoria. Por definición es una estadística. Y una estadística es una variable aleatoria. Un estimador es una variable aleatoria. Antes de que yo extraiga la muestra de la población, yo no sé qué muestra me va a salir. Y yo no sé entonces cuál va a ser el valor que va a tomar el estimador. Puede ser que si yo repito el experimento, y de hecho es lo más seguro, es decir, saco otra muestra y luego otra, cada vez voy a obtener yo una muestra diferente y por lo tanto voy a obtener siempre un valor del estimador diferente, al cual yo puedo asociar una probabilidad. Entonces eso es una variable aleatoria, justamente. Bueno, podemos decir que es una función medible, pues. Un estimador es una variable aleatoria. Un estimador bueno es aquel cuya distribución tiende a estar cerca de el valor verdadero de teta. Pero más adelante, eso significa como en 2 semanas, vamos a dar criterios bien claros y bien específicos de qué significa que un estimador sea bueno. Por lo pronto nos quedamos con la idea. Un estimador bueno, bueno entre comillas, bueno para quién, bueno para los estadísticos, pues. Un estimador bueno es aquel cuya distribución tiende a estar cerca, de teta. Y una última nota. Bueno, vamos a anotarlo por aquí para no borrar la definición y con esto terminamos la clase de hoy, más o menos breve, nada más para introducir el problema de la estimación puntual. Es que una cosa de notación y de usos y costumbres. A las variables aleatorias los llamamos estimadores. A la variable aleatoria que nos da esta definición. A sus realizaciones les llamamos estimaciones. Es decir, el estimador es la función, la variable aleatoria. ¿Qué voy a hacer yo con los elementos de la muestra? Eso es un estimador. Una vez que yo ya obtengo la muestra y me sale, mira, el 1 vale 3, el 2 vale 4 y el 3 vale 5, yo ya hago algo con esos numeritos y finalmente doy un número de, para mí que el verdadero valor de teta anda por ahí de 2, anda por ahí de 3, ese numerito se llama una estimación. Entonces, a las variables aleatorias les llamamos, bueno, según esta definición, estimadores. Un estimador es una variable aleatoria. A sus realizaciones, esto lo aclaro porque hay mucho abuso del lenguaje.
uno luego indistintamente le llama estimadores a las estimaciones y estimaciones a las estimadores. Esperamos que eso siempre que sea más o menos claro dentro del contexto a que nos referimos, pero hay que aclararlo desde el inicio que lo correcto es llamarlo así. A sus realizaciones las llamamos estimaciones. ¿Mm? Una idea ahorita, nada más para introducirlo. Yo quiero estimar la media de la población, de una población normal, y a mí se me ocurre estimarla con el promedio de la muestra. El promedio de la... saco la muestra y me sale que el promedio vale 5. El promedio de la muestra, eso es el estimador. El valor, el número 5, ese es la estimación. Por usos y costumbres, si teta es el parámetro que queremos estimar, le ponemos teta mayúscula piquito arriba. Eso le llamamos gorro o hat en inglés. Este es el estimador. Y teta minúscula gorro, así denotamos la estimación. En la siguiente clase vamos a ver el primer método para cómo construir estimadores y por lo tanto estimaciones. El primer método, bueno, eso creo. Voy a investigar, a lo mejor para no estar diciendo yo aquí mentiras. Uno de los primeros métodos, uno de los más viejitos que construyó la gente, que se llama el método de momentos, que es muy intuitivo, bueno, más o menos, es bastante directo, tiene sus pros y contras, como todo, y vamos a ver algunos ejemplos. Más adelante vamos a ver el método que más se utiliza, que se llama el método de máxima verosimilitud. Eso es lo que sigue ahora en el curso. Entonces, muchas gracias y nos vemos en el siguiente.